software y va muy relacionado con el tema de aprendizaje y DevOps. Vamos a ver de qué trata esto. Fíjense que el número de slides que he colocado no es muy largo, así que no vamos a hacer una charla muy extensa, pero yo creo que vamos a dar pie a conversar bastante sobre este tema también, que es muy importante. Bueno, ya me presentaron, mi nombre es Alcides Quispesanca, actualmente trabajo en el Departamento de Ingeniería Informática aquí en Santiago, que es la Universidad de Santiago. Y bueno, lo estoy haciendo desde el año 2015. Y bien, vamos a conversar sobre este tema. A ver, vamos a ver las cosas interesantes que hay en la ingeniería de software para poder conversar con el mundo universitario que son ustedes. Y bueno, debe haber gente profesional también aquí en este congreso y creo que va a ser de interés para ellos también. Bien, yo quiero partir esta disertación con este gráfico y quiero conversar con ustedes algunos minutos sobre este gráfico. Fíjense que ahí tenemos dos conjuntos. Por un lado tenemos aquí a la universidad, ¿no? Y por este otro lado tenemos a la industria de software. Son dos mundos. Muchos los consideran mundos distintos, algunos dicen que deben complementarse, pero tenemos ahí dos mundos, universidad y la industria del software. La universidad es el lugar donde los estudiantes se preparan para luego desenvolverse en el mundo profesional. Una gran mayoría va al mundo profesional, algunos de ellos toman otro rumbo como es la investigación, pero una buena parte de ellos va al mundo profesional, y el mundo profesional, en el caso de los profesionales del área de TI, de sistemas, de computer science, entran a la industria del software. ¿Quién forma a estos profesionales que se desenvuelven en este mundo? Pues la universidad. Entonces, son dos mundos, y en estos dos mundos, fíjense que aquí yo coloqué lo que se enseña en la universidad, lo que nosotros enseñamos en la universidad. Y luego tenemos lo que se usa y se requiere en la industria del software. Son cosas distintas, pero se complementan. Están muy relacionadas las dos cosas, estos dos temas. Lo que enseñamos en la universidad versus lo que la industria requiere y lo que usa la industria, ¿no? Ahora, dependiendo de cómo va a ser esta intersección, es que nosotros deberíamos ponernos a reflexionar, especialmente el mundo académico. Y ahí estamos todos los profesores que trabajamos en las universidades. Si esta intersección es nula, la universidad no está cumpliendo con el rol que le corresponde de forma adecuada. O sea, no puede decir que la universidad esté enseñando cosas que la industria del software no requiere y tampoco usa. Si hay cierta intersección, entonces quiere decir que la universidad está enseñando cosas que realmente sirven y se requieren en la industria del software. O sea, la gente que sale de la universidad, dado que hay una intersección, sí está siendo formada adecuadamente para insertarse en el mercado laboral. Ahora, si esta intersección empieza a crecer demasiado, estos dos círculos empiezan a juntar, tanto así que los dos llegan a ser uno encima del otro, no hay distinción entre ellos, tampoco es tan bueno eso, ¿no? Sería como una especie de formadores técnicos nada más la universidad. Entonces tiene que haber una intersección. ¿Hasta dónde debe ser esa intersección? Esa es la gran pregunta, y es una gran pregunta incluso de investigación. ¿Cuál es el gap que debe existir entre lo que la universidad enseña y la industria del software? Eso es algo que no es materia de discusión profunda en esta charla, pero yo quiero iniciar esta disertación tomando en consideración esto. Fíjense que yo coloqué aquí que la industria del software, cuando uno habla de la industria del software, normalmente habla de tres tipos de compañías grandes. Estos datos van a ser importantes para más adelante. Por lo menos según los reportes que se tienen de las bases de datos de investigación, aproximadamente, los autores no dan un número exacto, algunos dicen 85, algunos dicen 90, otros 75, pero en promedio, el 80% de las empresas que desarrollan software en el mundo son small companies. Y cuando digo small companies, estoy hablando de empresas que son, en promedio, no más, en un caso extremo, no más de 50 personas. Incluyendo todo, incluyendo personal administrativo, desarrolladores, personal operativo, todo, 50 personas. El otro 20% está distribuido entre las empresas medianas o compañías medianas y las compañías grandes. Entonces, cuando ustedes o cuando los estudiantes salen de las universidades
y se insertan en la industria del software, ¿dónde van a ir a parar normalmente a trabajar? En las small companies. Probablemente muchas de las compañías que en este congreso han estado exponiendo y van a exponer todavía, yo diría con bastante, sin temor a equivocarme, que la mayoría de ellos van a ser small companies, porque son las que predominan. Son las que producen la mayor cantidad de software que existe en el mundo. Las large companies como, no sé, Google, Microsoft, Amazon, son pocas, son poquísimas. Entonces, la pregunta es, si la industria del software está dominada prácticamente en su gran mayoría por small companies, que es el 80%, y esta es una muy buena pregunta también de reflexión para todos los que estamos inmersos en la academia y para los que son estudiantes también, ¿qué tipo de ingeniería de software se necesita para las small companies? Cuando uno estudia o lee los libros clásicos de ingeniería de software, fundamentos de ingeniería de software como Somerville o Pressman, que son libros bien clásicos, la pregunta, ¿son libros orientados a small companies? La ingeniería de software que propone, por ejemplo, Swebok, ¿está adecuada a small companies? ¿Cómo hacen los requisitos los small companies? ¿Cómo hacen diseño las small companies? ¿Hacen testing? ¿Qué tipo de testing? ¿Los casos de uso se usan en small companies? ¿O están hechos para medianas compañías o para grandes compañías? Son preguntas que dan para trabajos de investigación también. Entonces tenemos estos dos mundos, la universidad y la industria del software. Y nosotros como académicos, por lo menos yo, dentro de lo que es el área de ingeniería de software, que es el área que trabajo, en la universidad donde trabajo, siempre es una pregunta constante para mí. ¿Cómo debo enseñar a mis estudiantes? ¿O cómo el Departamento de Ingeniería Informática de la Universidad de Santiago debe formar a los estudiantes? ¿Qué competencias deberíamos de buscar desarrollar en los futuros profesionales en TI, en Computer Science, en Ingeniería de Software, el nombre que le hayan decidido poner en las universidades? ¿Qué competencias debemos darles para que se desenvuelvan bien en esta industria donde predominan las small companies? Y eso es una pregunta que siempre debería estar presente en todos los académicos, por lo menos del mundo de la computación, ¿no? Pues bien, cuando uno hace este tipo de reflexión, está buscando el bien de la sociedad, en este caso el bien del Perú. Necesitamos fomentar buenas prácticas de ingeniería de software para que los muchachos que entren al mercado laboral puedan desenvolverse de la mejor manera posible. ¿Cuáles son esas buenas prácticas? ¿Qué buenas prácticas debería yo enseñar aquí en la universidad para que mis estudiantes se desenvuelvan bien en el mercado laboral? Y cuando digo buenas prácticas, estoy hablando de todas las técnicas, métodos y herramientas que son útiles para lograr algo. ¿Cuáles son esas buenas prácticas? Y si logro identificarlas, ¿cómo debo enseñarlas a los estudiantes? Y esa es la gran pregunta. Entonces, yo quiero compartir con ustedes lo que yo he estado viviendo en estos últimos años enseñando este curso, los cursos que tienen que ver con software aquí en la Universidad de Santiago. Y quizás por ahí compartir también cómo es el contexto de industria universidad aquí en Chile, ¿no? Entonces, bueno, todos los académicos, los académicos que estén presentes en este momento, nuestro mundo es estar constantemente actualizándose, ¿cierto? Y en algún momento tuve que leer un libro como este, ¿no? Yo lo recomiendo, es bastante bueno, de John Biggs, ¿no? Teaching, enseñanza, ¿no? Cómo enseñar. Es un buen libro, no es tan corto para leer, es extenso, pero si alguien se puede dar un tiempo, lo recomiendo. Y para los estudiantes también es bueno, porque uno aprende mucho allí adentro. Y cuando yo leí, encontré una tabla, la tabla 6.1. Fíjense lo que dice. Esto no son datos empíricos probados así con un trabajo experimental riguroso, pero vienen desde la expertise y de la experiencia que estos autores vieron en diferentes lugares, ¿no? Son números aproximados, pero que se pueden tomar como referencia. ¿Cómo aprendemos? Dice, ¿no? Acá dice, fíjense que aprendemos, dice, de lo que leemos, el 10% de personas aprende de lo que lee, el 20% de lo que escucha, un 30% de lo que podemos mirar, ¿no? Y así podemos subir. Y fíjense que aquí, esto me causó bastante interés a mí.
el 80% de lo que aprendemos, ¿no?, es cuando nosotros usamos y hacemos algo en la vida real, o sea, cuando usamos algo. Si quieres aprender a patinar, no lo puedes hacer leyendo un libro, no lo puedes hacer jugando en el computador. Patinar, dicen los autores, por lo menos el ejemplo que usan estos autores, se hace patinando, comprándote los patines, poniéndotelos y saliendo a la calle. Y lo más interesante, que no solamente es poniéndote los patines, sino cayéndote, haciéndote muchas veces heridas y a veces, muchas veces, frustraciones porque no te sale patinar. Se aprende mejor, ¿no?, usando las cosas, ¿no?, poniéndolas en práctica. Entonces, cuando leía esto, dije, bueno, ¿por qué no podemos hacer eso dentro de un curso de ingeniería de software para poder mejorar las prácticas las buenas prácticas de desarrollo en los estudiantes? Y aquí el mismo libro toma este tipo de cosas que a mí también me llamaron mucho la atención en su momento cuando yo lo leía. Que cuando uno quiere aprender, hay dos aspectos importantes que son muy necesarios: la motivación y el engagement. Motivación y engagement son dos casos, dos aspectos muy importantes en el aprendizaje, y sobre todo en el aprendizaje profundo, ese aprendizaje que queda contigo para toda la vida. Motivación, cuando uno habla de motivación, estamos hablando de algo que es como un impulso que te mantiene, en este caso, aprendiendo, buscando cosas nuevas. Te hace que estés despierto en la noche, estudiando, buscando, queriendo aprender, con la finalidad de lograr algún objetivo. Estás muy motivado a hacer esto, ¿no? Si tú logras que los estudiantes estén motivados, pues vas a hacer que ellos aprendan. Y el otro, el engagement. El engagement es mucho más fuerte que la motivación. El engagement uno lo puede tomar, podemos tomar las definiciones que usa el marketing. Las marcas de productos que están en el mercado tratan de que su gente esté engagement con ellos, ¿no?, enganchados con ellos, ¿no? Puede pasar cualquier desastre natural, puede pasar lo que sea, en discusiones filosóficas, lo que sea, pero ellos siempre van a ser fieles a la marca, ¿no? Entonces, en marketing la gente las empresas tratan de fidelizar a sus clientes, comprometerlos, y él siempre va a estar comprometido, o sea, es engagement. Entonces, si nosotros logramos que los estudiantes estén enganchados con tu curso, van a aprender, pero es un desafío grande. ¿Cómo puedo lograr que los estudiantes se enganchen, estén motivados en cursos de ingeniería de software? Y cuando uno conversa este tipo de cosas, cuando uno va revisando este tipo de cosas en la literatura y conversando con tus demás colegas, que lo que buscamos es mejorar la educación de los futuros profesionales que van a llevar el país para adelante en los años que siguen. Entonces, uno encuentra, y yo encontré esto, y se los comparto con ustedes, que por lo menos estos autores dicen que hay 3 niveles de profesores. Profesores nivel 1, nivel 2 y nivel 3. El mejor es el nivel 3. Fíjense los profesores del nivel 1. El enfoque, la idea que los guía es what the student is. No quise traducir eso para poder dejar el mensaje tal y como dicen los autores, que está bien resumido. What the student is. El profesor de nivel 1 dice, bueno, en mi clase hay buenos alumnos y malos alumnos. Bueno, me tocó así. Yo voy a dictar mi clase, los que son buenos, bueno, van a aprender, y los que son malos, bueno, son malos, o sea, están condenados a morir en el tiempo. Yo hago mi clase y el que es bueno aprende. Y el que no, bueno, hace un gusto. Profesores de nivel 1. Yo fui formado con profesores de ese nivel, ¿no? What the student is. No nos preocupamos mucho por el estudiante. Los estudiantes tienen una diversidad de maneras de aprender, diversidad de formas de aprender. Pero profesores de nivel 1 son los que, bueno, los que aprenden. Yo voy a dictar mi clase y punto. Los profesores de nivel 2 hacen un paso más allá y dicen, bueno, mi clase hay alumnos que aprenden rápido y otros no, pero curiosamente estos que no aprenden tan rápido en determinadas situaciones aprenden bien. Encuentro mi clase interesante, dicen ellos. No lo ven tan así binario. Y eso es el famoso what the teacher does.
Y bajo este enfoque ellos dicen, bueno, yo voy a mejorar mis técnicas de enseñanza. Voy a hacer mis clases, no sé, voy a poner un ejemplo, voy a hacer mis clases súper entretenidas, ¿no? Voy a partir la clase con un video chistoso. Y voy a hacer que los estudiantes durante 5 minutos se rían en la clase. Y luego les voy a leer unas noticias sobre la industria del software y voy a tratar de conectarlos. Y después, a cada 15 minutos de clase, les voy a dar, no sé, tiempo para que puedan jugar en el celular. Entonces, pero el profesor se desgasta y se desgasta haciendo N actividades para poder mantener a los estudiantes motivados y con un buen engagement con la clase. Muchos estudiantes van y dicen, oye, el profesor es divertido, vamos a su clase. Pero la pregunta es, ¿están aprendiendo ellos? Los profesores de nivel 2 tienen buenos resultados, pero es muy desgastante estar en ese nivel. Y ahí viene el siguiente nivel, el nivel 3, what the student does. Lo que el estudiante hace es centrar el aprendizaje, la enseñanza en el estudiante. Yo me convierto en un facilitador de la información, del conocimiento, y el estudiante es quien se apodera de su formación, se empodera de su formación, se motiva y logra un engagement muy bueno con el curso y él empieza a caminar solo. Y saben que estamos en una sociedad, ustedes todos vivimos en una sociedad donde ya no existe el profesor experto. Uno puede estar haciendo una clase, no sé, de algoritmos y puede encontrar que el profesor quizás no es muy bueno haciendo la clase de algoritmos. Llega a la casa, prende el computador, entra a YouTube y carga el curso de algoritmos que se dicta en el MIT y aprende quizás mejor que lo que el profesor enseñaba. Puede que un estudiante no vaya a todas las clases de ingeniería de requerimientos o de testing y va al internet y hace un curso de testing. Hoy la información está abierta. Está abierta, la información es pública, hay mucha información, de tal manera que los profesores ya no somos los expertos, los profesores simplemente somos facilitadores, encaminar a los estudiantes. Ya no podemos ser como antes los dueños del conocimiento, que si no vienen donde yo, no vas a aprender. Y ya no estamos en una sociedad de ese estilo. Entonces los profesores tenemos que aprender a reconocer que el conocimiento está allí. Entonces lo que tenemos que lograr es que los estudiantes se empoderen de su formación. Si no estamos logrando eso, pues no estamos impactando muy bien en su proceso de aprendizaje. Entonces cuando yo leía esto dije, bueno, ¿qué tipo de profesor soy? Tristemente estaba como profesor nivel 1. Hacía mis PPTs, las escribía, les dejaba tareas por aquí y por allá, un ejercicio por acá, un poquito de laboratorio por allá, y ya está. El que aprende, aprende, y el que no, no. Pero luego uno, todo investigador, todo académico, siempre está en constante lectura y, bueno, llega un punto de reflexión y dije, saben que esto no puede continuar así. Y me aventuré a reformular muchas cosas. Quiero llegar a ser un profesor de nivel 3. Todavía no lo logro probablemente, pero voy en ese camino. ¿Cómo lograr que los estudiantes estén motivados y enganchados con mi curso? Y de eso quiero compartir con ustedes. Les voy a compartir la experiencia. Este curso que yo dicto aquí en la Universidad de Santiago, en Chile, se llama Técnicas de Ingeniería de Software. Esto está en el Departamento de Ingeniería de Ingeniería Informática, no es de Ingeniería de Software, hay un error de escritura, en la Universidad de Santiago de Chile. Se dicta en la carrera de Ingeniería Informática Civil, más o menos como el tercer año, sexto semestre, que se dicta este curso. De una carrera de 6 años a la mitad se dicta este curso. Después vienen los cursos de proyectos, cursos donde ellos hacen ya cosas más profundas. La clase tradicionalmente era una clase donde se ponía... no era fácil para mí enseñar técnicas de ingeniería de software a los alumnos. ¿Cómo le enseño a los alumnos a hacer pruebas unitarias? ¿Cómo hago para que ellos aprendan y estén motivados? No era tan fácil, porque es fácil hacer una PPT con un pedazo de código colocado ahí, explico línea por línea el código. Pero ¿cómo logro que ellos aprendan eso? Por ejemplo, cuando uno dice, ya sabes que necesitamos hacer pruebas no funcionales, ¿no? Pruebas de rendimiento, de carga.
uno explica en la PPT, pero es como cuando tú vas a patinar, ¿no? Te explican cómo patinar en el libro, en la PPT, y luego en el examen te dan 2 patines y quieren que patines, ¿no? Cuando nunca te enseñaron eso. No estaba alineado eso, ¿no? Entonces, bueno, dije, vamos a reestructurar eso, ¿no? Y les voy a contar cómo se reestructuró esto. Acá tengo el curso como se dicta actualmente, ¿no? Es un semestre completo que se hace. Tenemos 3 etapas. El curso tiene 3 etapas. Y me aventuré a hacer algo que yo creo que, y estoy apostando por eso, que todo lo que tenga que ver con prácticas de DevOps producen una fuerte motivación y un engagement de los alumnos. Y se los voy a explicar así, piecita por piecita. Tenemos 3 etapas. En la primera etapa, lo que hacemos con los estudiantes, que más o menos dura como unas 7 semanas, comparto con ellos todas las buenas prácticas de desarrollo de software para las diferentes actividades de software, de requisitos, de diseño, de implementación, de testing. ¿Cuáles son las buenas prácticas para cada una de ellas? ¿Qué la industria necesita? No las prácticas que normalmente el libro te presenta, sino que la industria requiere usualmente y que son bastante usadas. Las cruzo con la información de los libros y de los artículos de investigación y hago ahí lo que mejor les conviene a los estudiantes. Y se las presento a los estudiantes, y la manera como se las presenta es a través de una especie de live coding. Es como cuando alguien está enseñando a programar y en vez de poner una PPT con el código ya escrito, algunos profesores usan live coding y empiezan a escribir. Y dicen, estimados, aquí tenemos un enunciado de problema que dice: dada una lista de números naturales, n números naturales, encontrar los números pares. Entonces el profesor hace live coding y ahí empieza a escribir el código fuente, puede ser en Python, por ejemplo, y empieza a escribir y junto con los estudiantes, en un trabajo colaborativo con ellos, empiezan a escribir el código fuente. Live coding. Entonces yo dije, voy a dejar las PPTs y voy a hacer una especie de live coding con estas técnicas. Voy a enseñarles, por ejemplo, no sé, historias de usuario. Bueno, voy a hacer historias de usuario, pero en una PPT. Vamos a usar una herramienta donde yo pueda definir historias de usuario, donde yo le pueda poner los story points a esas historias de usuario, donde yo pueda crear un sprint y los estudiantes me tienen que ver a mí como profesor creando un sprint, poniéndola en las historias de usuario, haciendo un planning poker game para poder colocar los story points allí. Demanda un poco más eso, pero cuando se hace en vivo, se generan instancias de aprendizaje muy interesantes. Vamos a hacer pruebas unitarias. Bueno, chiquillos, acá tenemos 2 clases en Java que yo tengo presente para ustedes. Fíjense que las clases hacen esto, y voy a escribir las pruebas unitarias en vivo con ellos. Ellos, incluso mientras yo voy haciendo, me dicen, profe, pero mire, fíjese que allí, si usted el if no está considerando un caso en que pudiera ser negativo. Tienes razón, escribamos una prueba unitaria para eso, y empezamos a escribir juntos, y como que se enganchan. Y no son clases o código, son códigos reales. Son clases que son extraídas a veces de lógica de negocio que uno encuentra por allá. Entonces, eso es la primera etapa. Hacer con los estudiantes live coding. No sé qué llamarle a eso. Yo le llamo mis live clases, le llamo, ¿no? Entonces, pero le coloqué el nombre que existe en la literatura, que es live coding, parecido a eso. Y vamos trabajando con ellos. Los Docker, por ejemplo, los contenedores, también se hace con ellos. Bueno, una vez que ellos han trabajado todo eso, bueno, hemos trabajado con ellos, a ellos se les pide que usen estas prácticas y empiecen a trabajar con proyectos que uno encuentra en GitHub. Se les pide, por ejemplo, que haga análisis estático de código con algún proyecto hecho en GitHub por allí, que esté disponible por allí. Bueno, una vez que ellos conocen las prácticas las buenas prácticas de desarrollo de software, ya las conocen, ya experimentaron con ellas, yo trabajé eso con ellos, pasamos a una segunda etapa, y aquí viene el desafío grande, ¿no? Ellos tienen que configurar una plataforma de entrega continua, que es una buena práctica de DevOps. Configuran una plataforma de entrega continua en grupos.
y demoran ahí como 4 semanas, 4 o 5 semanas en configurar esa plataforma de integración, de entrega continua. No es tan trivial configurar esa plataforma, más luego la vamos a mostrar. Entonces, al configurar esta plataforma de entrega continua, que podría ser también considerada como despliegue continuo, ellos van a poner en uso todas estas prácticas de desarrollo de software que han visto en la primera etapa y la van a usar aquí. Luego que tienen la plataforma configurada, la última parte del curso es de que tienen que desarrollar un proyecto de software en 2 sprints usando la plataforma de integración continua y aplicando las prácticas de desarrollo de software que han visto. Y dado que la plataforma le voy a llamar también despliegue continuo porque también hace algo de eso, no solamente entrega continua. Esta plataforma de despliegue continuo es usada en este desarrollo de proyectos de software y lo usan. Y la experiencia de todo ese proceso de desarrollo de software que viven los estudiantes es algo que a mí me mantiene, o me ha mantenido, ¿no? Entusiasta con esto de desarrollar, de enseñar este curso usando DevOps. Se los voy a explicar con más detalle ahora en la slide que viene. Es bien interesante. Las prácticas de DevOps, los que quizás ya lo han visto, no es trivial, pero es muy desafiante y muy interesante también. Y les voy a mostrar los datos de los estudiantes, cómo opinan ellos respecto de todo eso. Entonces tenemos aquí que ellos conocen las prácticas de desarrollo de software, configuran una plataforma de entrega continua o despliegue continuo, y luego desarrollan software usando esa plataforma de entrega continua o de despliegue continuo. Y veamos, lo que les voy a mostrar a continuación es esta plataforma de entrega continua, de despliegue continuo que los estudiantes tienen que configurar y luego cómo se usa, con todos sus componentes. Obviamente que no es tan quizás, está adecuado a un curso de pregrado, de nivel 3er año de universidad. Bueno, hay un montón de componentes aquí, vamos a explicarlos todos. Bien, lo primero que hacen los estudiantes, bueno, es conocen diferentes prácticas de desarrollo de software y luego tienen que configurar una plataforma. Sí, esto es como, me cuesta a veces no saber, sino yo le llamo normalmente despliegue continuo, pero en su definición exacta debería ser de entrega continua. Pero si mientras hablo digo despliegue continuo, pues porque me acostumbré a eso, así que me van a perdonar si por ahí alguien dice, profesor, no es despliegue continuo, pero déjeme llamarle despliegue continuo, se me va a confundir probablemente por ahí. Bien, ¿cómo funciona esto? Los estudiantes tienen que elegir un repositorio de código fuente. Cada grupo de estudiantes elige un repositorio de código fuente. En este caso, pueden elegir entre GitLab y GitHub. Normalmente hemos usado GitHub como repositorio de código fuente. Y en los últimos años se ha quedado como el estándar de facto para los proyectos que se hacen en este ramo. GitHub como repositorio de código fuente. Todos los estudiantes, el código que van avanzando, lo van colocando en GitHub. Tienen que crear una cuenta pública en GitHub. Y ahí es su código. Entonces, lo primero que hacen es crear un proyecto en GitHub y añadir los participantes a ese proyecto en GitHub. Durante el desarrollo ellos tienen que usar GitFlow para poder hacer todo ese trabajo colaborativo mientras van desarrollando el código fuente. Entonces ellos estructuran todo el sistema de los branches, de las ramas en Git, usando las buenas prácticas de GitFlow. Es bastante usado también en muchos equipos de desarrollo aquí en Santiago. Entonces, bueno, esa es la primera parte. ¿Qué tipo de proyecto van a desarrollar ellos? Es un proyecto, es una aplicación web, y se les pide que hagan un desarrollo para front y uno para backend. El front lo hacen con React y el backend lo hacen con Spring Boot, y tienen que usar microservicios allí para poder levantar la aplicación web. Entonces, esa es la aplicación que tienen que desarrollar. Pero antes de desarrollarla, lo que ellos hacen es configurar la plataforma. Entonces, uno de los primeros componentes de la plataforma de despliegue continuo es el repositorio de código fuente que ya está aquí, es GitHub. Luego que ellos tienen configurado GitHub con su proyecto interno y todo lo que tiene en su interior,
tienen que configurar el pipeline de despliegue continuo o de entrega continua o de integración continua. Nosotros llegamos hasta, en el término exacto de palabra, hasta entrega continua. Pero creo que podemos llamarlo también hasta despliegue continuo. Es un pipeline, es un script que uno tiene que definir y configurar en Jenkins, que es un software que uno instala en algún servidor. Entonces, ¿dónde instalan esto los estudiantes? Los estudiantes instalan esto en la nube. En este caso usan DigitalOcean para poder crear sus servidores. Lo que ellos usan es infraestructura como servicio, no usamos los otros servicios de la nube como plataforma como servicio, es infraestructura como servicio sobre las máquinas limpias que logran ellos tener desde DigitalOcean. Ellos instalan el sistema operativo que más les convenga. La mayoría opta por Linux. Dependiendo de las necesidades y cómo vean la arquitectura de esto, pueden usar de 3 a más servidores. Puede ser un servidor para Jenkins, otro servidor para testing, otro servidor para, no sé. Ellos toman esas decisiones, pero tienen que hacer los servidores en la nube. No son servidores físicos de su casa o del departamento, son servidores en la nube. Y sobre ese servidor, o servidores, despliegan Jenkins. Y allí ellos definen lo que es el pipeline. Y ese pipeline es un pipeline que va a lograr automatizar el proceso de desarrollo. Y tenemos, en este caso, usualmente se tienen 3 etapas allí. El build, testing y la creación de los contenedores. Cuando esto está definido en Jenkins, funciona de la siguiente manera, ¿no? Cuando los estudiantes empiezan a hacer código fuente y hacen commit de su código fuente hacia el repositorio del proyecto en GitHub, Jenkins automáticamente, eso lo tienen que configurar ellos y lo hacen, ¿no? Y se tiene que hacer. Jenkins automáticamente se da cuenta y entiende que hay código nuevo y se trae todo el código fuente del repositorio y lo ensambla, hace el build, el checkout desde el repositorio y ensambla y le coloca todas las librerías y hace el ensamblado completo y logra hacer la aplicación, la logra ensamblar, ¿no? Integrar. Y a ese paquete ya integrado, que puede ser el backend o el front, ¿no? Automáticamente le empieza a correr pruebas unitarias con JUnit, automáticamente le empieza a hacer análisis estático de código con SonarQube, automáticamente le hace pruebas funcionales, las que se pueden automatizar con Selenium, WebDriver, automáticamente hacen algún tipo de prueba no funcional, normalmente de rendimiento usando JMeter de Apache, y automáticamente Jenkins hace alguna análisis o prueba de seguridad usando esta herramienta OWASP, el SAP de OWASP. Todo esto está configurado con Jenkins previamente para que pueda correr. Este proceso de poder ver en forma automatizada cómo corre esto genera en los estudiantes una satisfacción muy grande, porque ven que diferentes componentes que a veces ellos tenían en la cabeza, que no sabían cómo se engranaban entre ellos en un proceso de desarrollo real, ven cómo JUnit automáticamente se empiezan a correr las pruebas, luego SonarQube dan los reportes. Eso es muy interesante y cuando ellos presentan en sus evaluaciones, sus trabajos, se dan a conversaciones muy interesantes con ellos. Por ejemplo, en SonarQube, cuando SonarQube hace análisis estático de código, en este caso para Java, porque estamos hablando de Spring, aparecen temas como, por ejemplo, el porcentaje de cobertura. Y ahí SonarQube les dice, tienes simplemente un 15% de cobertura. Y tener un 15% de cobertura quiere decir que las pruebas unitarias que has escrito solamente cubren y testean el 15% del código fuente. Hay un 75% de código fuente que no está cubierto. Entonces tienen que escribir más. O sea, ellos mismos no me pueden llegar a una evaluación con un 15% de cobertura. Entonces eso me da feedback también a mí. O sea, yo sé de manera automatizada cómo están yendo también. SonarQube también, por ejemplo, habla de los code smells. Si llegan con code smells muy altos o con una deuda técnica muy alta, entonces ellos van a tener que decirme por qué llegaron con una deuda tan alta, por qué no la bajaron, cómo se baja. Entonces SonarQube mismo te dice y te da los links a dónde debes ir para mejorar todo eso. Que en un curso tradicional con una PPT no se puede hacer eso. Entonces, y esto hace que se fortalezca el aprendizaje de las buenas prácticas de desarrollo de software. Todo esto gracias
a la automatización que logra DevOps, ¿no? En este caso, usando herramientas como SonarQube es bastante usada. Algo que cuando uno conversa con ellos, con los estudiantes, es que la deuda técnica, que a veces llega con deuda técnica muy alta, pasa que los estudiantes, o nos ha pasado, y quizás a ustedes les pasa también, a ustedes como estudiantes, les piden hacer código fuente y escriben el código fuente, pero muchas veces ni se preocupan de la calidad de ese código fuente. Cosas muy simples como, por ejemplo, las variables que usamos. Oye, ¿sabes que estoy haciendo esta funcionalidad? Ya pone la variable A, X1, AA, BB. Total, lo importante es que funcione. No, señores, no es así. Código fuente que va a ir a producción, que va a ser mantenido después en el tiempo, no puede tener variables como A, X1, X2, nombres de funciones F1, F2. Uno dice, pero esas cosas existen, sí, se dan. Hay código fuente hecho así que está en producción en este momento. Entonces, SonarQube identifica estas cosas. Y los estudiantes dicen, oh, no, ¿sabes qué tengo que cambiar? Pero, profe, me toma mucho tiempo en pensar en buenos nombres de variables y de funciones, pero tienes que hacerlo porque a futuro eso genera deuda técnica. Esas conversaciones no se podrían dar en un ambiente donde estamos en el nivel 1 de profesor o en el nivel 2. En el nivel 3, sí. Este proceso de poder usar pipelines automatizados en Jenkins para poder ejecutar todo esto de manera automatizada es muy importante. Yo lo considero muy valioso, por lo menos desde el punto de vista de formación para los estudiantes. Una vez que se hace todo esto de manera automatizada, bueno, Jenkins, luego de correr todo esto, da reportes de las pruebas unitarias de SonarQube, y uno puede de allí incluso darse cuenta que algo está pasando. Solo como anécdota, una vez estábamos aquí en Santiago, que iba a una compañía ahí aquí en los edificios donde desarrollan las compañías de software. Y curiosamente ellos estaban usando, y ya estaban implementando todo lo que es el despliegue continuo. Y el jefe de proyecto, el líder del proyecto me decía, si te quiero contar algo, mira, nosotros nos haciendo eso. Oye, qué interesante, yo también estoy empezando a usar estas cosas en la universidad. Qué bueno, me dice, eso es interesante. Y por ejemplo, ellos decían, vi un tablero grande que tenían ahí con una especie de LEDs, de focos, ¿no? Y debajo de cada uno estaba el nombre de los programadores. Entonces, cuando un programador hacía commit desde su computador local hacia GitHub, Jenkins se traía todo el código fuente, incluyendo lo que el programador hizo, y empezaba a ensamblar y automáticamente le pasaba todas las pruebas. Y si una de esas pruebas no pasa, se rompía el build y se paralizaba todo y se prendía el foco del nombre del programador que hizo caer el build. Y me dice Alcides, eso hace que los programadores piensen mucho antes de poder subir su código fuente al repositorio. Le hacen buenas pruebas unitarias, le pasan allí, ellos revisan que los nombres estén bien hechos, que los comentarios no sean excesivos, qué sé yo. Entonces eso ha mejorado nuestra calidad de código. Demoramos quizás un poco más en entregar el código a producción, pero tenemos mejor calidad de software. Entonces, y yo veía eso y digo, bueno, y cuando yo empecé a vivir con los estudiantes, pues uno se da cuenta de eso, ¿no? Bueno, una vez que pasa esta etapa de testing, que es la parte más fuerte, ¿no? Como parte de este pipeline, Jenkins empieza a ejecutar el empaquetado, ¿no? El build que se hizo, el paquete del producto que ya está hecho aquí, que ya se probó, ahora se tiene que generar la imagen de eso. Y la imagen de eso se lo hace a través con tecnología Docker, ¿no? Crear la imagen, y esa imagen que se crea luego se sube al repositorio de Docker, que en este caso es Docker Hub, y queda disponible en Docker Hub. Y eso se hace de manera automática. Un programador o un par de programadores suben código fuente, y ese código fuente se ensambla, se testea y se genera la imagen y queda disponible en Docker Hub, donde Docker Hub está en la nube. Hecho eso, en la etapa porque es la etapa de desarrollo, fíjense, estamos en desarrollo. En la etapa de staging o preproducción, staging es una copia fiel de lo que es producción. Tal y como es el ambiente de producción, se replica aquí. Entonces, en staging, la gente de staging, la gente de QA, lo que hace es descarga manualmente de Docker Hub la imagen o las imágenes
del proyecto de la aplicación web, la descargan en Kubernetes porque como esto está hecho con microservicios, con Docker, entonces se tiene que desplegar en un clúster de Kubernetes. Entonces ellos levantan la aplicación en el clúster de Kubernetes. Dependiendo de las condiciones del proyecto, usualmente nosotros hemos usado para Kubernetes, no el Kubernetes en su versión total, ¿no? Usamos una versión más local, que es Minikube. Usualmente usamos Minikube. Entonces, sobre esta clúster de Kubernetes local, nosotros, o el equipo de QA, que es parte del equipo de desarrollo, lo que hace es instalar la aplicación manualmente, que la instalación es tremendamente simple porque simplemente hay que levantar las imágenes de la aplicación y hacen todas las pruebas funcionales manuales, ¿no? Todos los errores que se encuentran las reportan, en este caso con la herramienta que es Mantis Backtracker. Reportan esos errores y el equipo de desarrollo inmediatamente ya tiene los errores o los bugs que se encontraron. Staging también está levantado en DigitalOcean y va a depender de cómo sean sus necesidades. Normalmente van de 2 servidores para arriba que ellos empiezan a instalar y configurar. Y el ambiente de producción, si todo sale bien aquí y no hubo muchos reportes graves a través de Mantis al equipo de desarrollo, desde aquí se pasa manualmente a producción, que también son servidores en DigitalOcean. Y cuando este producto ya está en producción, se levanta también a través de sus imágenes en el clúster de Kubernetes y queda disponible. La evaluación que se les hace a los estudiantes es aquí, la aplicación en producción. No tiene que tener errores, no tiene que tener ningún tipo de problemas de funcionamiento. ¿Cuál es la gracia también, por lo menos desde la parte de académica, ¿no? de la formación? Cuando los estudiantes presentan el producto en producción, en el ambiente de producción, normalmente cuando uno no usa prácticas de DevOps, esto queda como en el limbo. No sabemos cómo hicieron los estudiantes todo eso. Pero dado que se usan prácticas de DevOps o herramientas de DevOps, uno dice, bueno, a ver, quiero que me muestres el log de Jenkins, cómo corrió. Quiero ver, han tenido 2 semanas para hacer el proyecto, un sprint de 2 semanas, y quiero ver, y muéstrame el log de Jenkins. ¿Cuántas veces corrieron ustedes? Y a veces se da que los estudiantes corrieron 2, 3 veces Jenkins durante una semana, y está bien. Pero a veces pasa que durante la primera semana no hicieron ninguna, Jenkins no tiene nada de registro en logs. Y en la última semana tienen como 100 corridas de Jenkins. Quiere decir que la primera semana no trabajaron y tienen que dar alguna justificación. Entonces por ahí yo los pesco del cuello. O a ver, muéstrame el reporte que da SonarQube desde Jenkins. Y me muestran ahí está el reporte, profe. Y el reporte dice que tienen cobertura del 32%. Es muy bajo, señores. Lo siento mucho, pero profe, lo siento mucho. Quiero que me muestres la deuda técnica que tienes. Muéstrame la deuda técnica. Y si está buena, genial. Y si no, no hay manera de salvar eso. Quiero ver cómo han trabajado ustedes en GitHub. Muéstrame, por favor, el proyecto que está en GitHub. Abran el repositorio y ahí GitHub tiene algunas métricas, algunos gráficos que me permiten saber los commits que hicieron durante el tiempo. Y a veces hay estudiantes, y ahí uno ve, ¿no? Las curvas que GitHub nos da, que hay estudiantes que son como parejos en el tiempo. Durante las 2 semanas han estado haciendo commits al proyecto, pero hay estudiantes, si son 7 o 8 estudiantes por grupo, siempre hay 2 o 3 que a veces no hacen mucho, entonces están en 0. Y un día antes de la entrega tienen commits hacia el repositorio. Esos estudiantes simplemente están desaprobando. Todo esto es factible porque estamos usando prácticas de DevOps. Uno puede decir, pero entonces los estudiantes van a presentar reclamos porque los tienen como monitoreados por todo lado. No tanto así, vamos a ver lo que ellos opinan después de esto, ¿no? Entonces, y luego, bueno, esto es desarrollo de software, de la manera como van desarrollando el software, pero ¿cómo lo gestionan? Nosotros usamos en este caso Jira Software en su versión gratuita, su capa gratuita, que hasta 10 usuarios por grupo, Jira es gratuito. Y ahí tú puedes definir el Product Backlog, los History Points, el Burn Chart, todo eso. Entonces yo, por ejemplo, cuando empieza la evaluación, cuando quiero ver el producto, les digo, chiquillos, quiero ver el Burn Chart de ustedes. Y veo ahí que el gráfico está muy tirado hacia la derecha, más allá de la línea diagonal. Jóvenes, el producto está bueno,
funciona, pero la gestión del proyecto es un desastre. No, profe, lo que pasa es que pasó esto, que se enfermó, que mi tío, que esto, que aquello. Bueno, si no tuviera toda esta plataforma con diferentes elementos de DevOps, no podría hacer eso. No podría hacer eso. Antes no lo podía. Entonces, yo puedo evaluarlos mejor. Yo puedo monitorear el trabajo de ellos y ellos aprenden. Y se llevan una experiencia de desarrollo mucho más rica. Y lo que yo he mostrado en este momento de manera muy gráfica es cómo el mundo desarrolla software últimamente, ¿no? Muchas empresas usan tecnología de DevOps, sus buenas prácticas de DevOps para poder desarrollar software. Entonces, tampoco estamos tan desalineados con lo que la industria está haciendo. Obviamente que hay algunas arquitecturas de DevOps mucho más complejas que esta, pero parten de esta idea básica, ¿no? Fíjense, esto es lo que se hace, lo que se ha venido haciendo en estos últimos semestres, últimos años. Y ahora les voy a mostrar los resultados de la apreciación de los alumnos. Les voy a mostrar los resultados preliminares. Tenemos ahí los datos que los estamos procesando, pero les voy a dar algunos resultados preliminares. Son 33 alumnos del año 2021, del semestre pasado. Las clases fueron totalmente online. Yo quise saber, ¿me va a impactar esto en la forma como se ha venido trabajando? ¿Dónde? En el Departamento de Ingeniería Informática, Universidad de Santiago, el curso Métodos, Técnicas de Ingeniería de Software. Y aquí tenemos algunos resultados preliminares que se los voy a mostrar. Con respecto a las actividades del curso, con respecto a los métodos de enseñanza, con respecto a la evaluación, ¿cómo evalúan ellos su aprendizaje? ¿Cómo ven la relevancia de este curso? Y si ellos ven que se fortalecieron en sus conocimientos y habilidades. Si esto no les gustó, entonces obviamente van a decir, sabes que este curso es un desastre, no sirve y es la peor manera de enseñar software a la gente, ¿no? Y vamos, ahí les voy a mostrar los resultados, los datos. Con respecto a las actividades del curso, bueno, son muchas preguntas, pero aquí traté de agrupar las preguntas que estaban relacionadas con respecto a actividades del curso. Fíjense, aquí está por colores. Color celeste, las actividades del curso mantuvieron mi atención por el curso. Se mantuvieron mi atención, o sea, captaron mi atención. Y no solamente la captaron, mantuvieron como que la atención constante en el curso. El rojo dice, las actividades del curso fueron beneficiosas para mí. Ellos veían que eso era beneficioso para ellos. Y si era beneficioso para ellos, quizás por eso mantenían su atención, ¿no? El amarillo, disfruté realizando las actividades del curso. Ya puede que ya lo hago porque el profesor lo pide, ya, pero no lo disfruto, esto es un calvario, no. Acá dice, disfruté realizando las actividades del curso. Las actividades del curso fueron interesantes. Si captaron la atención, algo de interés habrá tenido. Pues. Fíjense que la gran mayoría, en una escala de Likert, están con muy de acuerdo. De acuerdo. Si juntamos el de acuerdo con el muy de acuerdo, vemos que hay una fuerte tendencia a que las actividades del curso, tal como está diseñada aquí, con DevOps y sus prácticas, pues fueron útiles para ellos. Los mantuvo como con un buen engagement, como motivados, sintieron que era beneficioso, encontraron algo interesante. A pesar de que esto no es tan trivial de levantar y configurar, ¿no? Hay mucho desafío tecnológico detrás de esto, ¿no? Y luego armarlo, y luego usarlo para hacer un proyecto de software también. Pero al parecer, y estos son resultados del semestre pasado que hemos estado todavía estamos aquí en Santiago, por lo menos en nuestra universidad, en forma remota, sin poder ir a clases presencialmente. Y fíjense, estas apreciaciones son interesantes. Por lo menos a mí me motivan a mantener esto y a mejorar el curso para más adelante, ¿no? Métodos de enseñanza, ¿no? Acá agrupé 3 preguntas. Los métodos de enseñanza usados en este curso motivaron mi atención e interés en el curso. O sea, usar DevOps con la forma como está estructurada, dice, por lo menos aquí dice que motivaron mi atención. Disfruté los métodos de enseñanza utilizados en este curso. Fíjense el rojo aquí, bien, bastante fuerte. Disfruté los métodos. Los métodos de enseñanza me engancharon activamente en el curso. Esto es con el engagement.
Aquí quizás hay algunos que están parcialmente en desacuerdo, pero si juntamos de acuerdo con muy de acuerdo igual, hay una fuerte tendencia a que los métodos de enseñanza fueron buenos. O sea, usar DevOps con sus prácticas y con despliegue continuo, integración continua, con todo eso que es automatizado y que yo los puedo controlar a través de Git, a través de Jenkins, a través de muchos lugares, los tengo monitoreados. A ellos les pareció bien. Lo encontraron bueno. Con respecto a la evaluación de su aprendizaje, hay 3 preguntas. ¿Fui capaz de obtener una alta calificación en este curso? Sí. Bueno, las notas que yo las tengo registradas también reflejan eso. ¿La forma de evaluación del curso fue adecuada para evaluar mi aprendizaje? Sí, también. Hay una fuerte tendencia para eso. ¿La estructura del curso permite ir aprendiendo en forma adecuada? También lo encontraron que, por lo menos esas 3 etapas, y usando toda la maquinaria que hay allí, la encontraron. Muy lejano. Fíjese con respecto a la relevancia del curso. Aquí habían 2 preguntas. ¿Considero que este curso es relevante para mi futuro? ¿Los conocimientos adquiridos en este curso son importantes para mi futuro? La gran mayoría, muy de acuerdo, por no decir todos. O sea, ninguno está en desacuerdo, ni parcialmente, ni muy en desacuerdo. O sea, todos están de acuerdo. O sea, encontraron que estas prácticas que ellos empezaron a ver y a experimentar por ellos mismos, lo encontraron que engancha con el futuro. Muchos de ellos ya están buscando trabajos, muchos de ellos tienen ex compañeros que trabajan en la industria, entonces ellos, al ver este curso y comparar con lo que la industria está haciendo, encuentran que no hay mucho gap, lo encuentran útil para su futuro. Y aquí estas preguntas han mejorado al tomar este curso también. A pesar de que el curso se desarrolló en formato online, siento que he aprendido bastante. A pesar de que no está tan alineado con el azul y el rojo, pero igual hay una fuerte tendencia. Y acá dice, ¿estoy satisfecho con haber realizado este curso? También la opinión es bastante favorable. O sea, fíjense, de acuerdo y muy de acuerdo, hay una tendencia muy favorable con respecto a si mejoraron en el aprendizaje de las prácticas de desarrollo de software y si ellos sienten que eso mejoró. Estos resultados que vienen del semestre de trabajo en remoto producto de la pandemia que estamos viviendo, por lo menos me motivan. Son números que me alientan a poder mantener la estructura de este curso y a mantenerla alineada con lo que la industria dice, para que cuando ellos se inserten en el mercado laboral no haya mucha brecha entre lo que la universidad enseña y lo que la industria realmente requiere. Entonces, vamos con la última slide. ¿Qué puedo concluir de aquí? No son conclusiones así fuertes, porque todavía estamos trabajando, yo todavía estoy trabajando con los datos de estos resultados. Hay otras preguntas todavía que ahí van para otros aspectos del desarrollo de software. Aquí quise mostrar los necesarios para esta charla. Puedo concluir, y quizás más adelante puedan ser conclusiones ya más decidoras, ¿no? El uso de prácticas de DevOps, integración continua, despliegue continuo, testing continuo, despliegue continuo, tienen un impacto positivo en la motivación y el engagement de los alumnos. Por lo menos yo veo que hay evidencias, yo veo que hay un impacto positivo. Si quiero mantenerme a los estudiantes motivados y con un fuerte engagement, entonces no es mala idea usar DevOps como parte del desarrollo de software en el proceso de aprendizaje y enseñanza a los estudiantes. DevOps también tiene un impacto positivo en el aprendizaje de buenas prácticas de desarrollo de software. Esto de lograr que se automatice algunos de ellos textualmente lo decían,
profe, es maravilloso, ¿no? Es maravilloso que un commit y luego todo fluye. No me tengo que preocupar, todo fluye. Entonces, eso es importante. Antes no, profe, antes teníamos que hice el commit y alguien, no sé si el otro integró todas las piezas, y si logró hacer, si subió al servidor, si lo mandó para testing, lo mandaste o no, no, ahora es todo fluye, porque todo Jenkins lo hace de manera automática. Y podemos ver en el servidor de despliegue continuo o en Docker Hub la imagen, simplemente se baja y se levanta y funciona. Y hay un conjunto de buenas prácticas de desarrollo que van usando en ese proceso. Ahora, yo encuentro que DevOps, bueno, las prácticas de DevOps contribuyen positivamente también en el aprendizaje activo y profundo de los estudiantes. Los datos que hemos visto allí decían eso, ¿no? Siento que esto es útil para mi futuro, ¿sí? O sea, hubo un aprendizaje activo y profundo, ¿no? Lo internalizaron, pareciera, ellos. Luego, permite monitorear el trabajo autónomo. Eso es bien complicado, por lo menos los que nos dedicamos a la parte académica, la enseñanza en las universidades. No es tan fácil monitorear el trabajo autónomo de los estudiantes cuando hacen sus trabajos en proyectos donde el profesor no los ve, ¿no? Pero acá sí, plataformas de este tipo, con prácticas de DevOps, te permiten monitorear el trabajo autónomo. Algunas veces pasa que a medio sprint yo les digo, a ver, por favor, denme acceso, por favor, a su proyecto en GitHub, denme acceso a Jenkins, quiero ver cómo están. No tengo que preguntar a nadie, yo entro y empiezo a ver los reportes, empiezo a ver, y si veo que la situación está muy buena, mando un correo, los invito a una reunión Zoom y arreglamos la situación. ¿Qué está pasando, jóvenes? ¿Por qué están así? ¿Deberían haber avanzado hasta acá? ¿El Burgon chart que estoy viendo no es el mejor? ¿Qué pasó? No, profe, lo que pasa es que el fulano se peleó con este, o luego se enfermó, que su papá tuvo que viajar, qué sé yo. Antes no podía hacer eso. Entonces, cuando yo decía aquí al inicio, uso de prácticas de DevOps para fortalecer el aprendizaje de buenas prácticas de desarrollo de software, por lo menos, podría aventurarme a decir que sí. El uso de prácticas de DevOps sí tienen un impacto positivo en el aprendizaje de buenas prácticas de desarrollo de software. De tal manera que cuando lo que yo enseño en la universidad no esté tan lejos de lo que la industria requiere y usa actualmente. Y esa era la charla que traía para hoy día. Muy bien, muchísimas gracias, Alcides. Queremos agradecerte, ¿no? A nombre de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, ¿no? Muy bonita presentación. Ya por el chat nos están comentando que fue una excelente ponencia, ¿no? Entonces, como en toda organización, en todo congreso, ¿no? Vamos a invitar a todos los que están con nosotros siguiendo estas presentaciones que puedan formular las preguntas. Mientras tanto, Alcides, bueno, nos preguntan y dicen lo siguiente, ¿no? ¿Cómo evaluaría la curva de aprendizaje para autoaprender a utilizar todas las herramientas que expuso, ya que de por sí no se suele enfatizar en las universidades? Bien, esa es una buena pregunta. Te voy a responder desde la experiencia y los datos empíricos que tenemos nosotros. Acá, a ver, déjame ir aquí. Esta etapa donde ellos configuran la plataforma de integración continua es donde lidian con mucha tecnología para poder configurar y levantar y hacer que esta plataforma funcione. La curva no es muy llana, no es muy baja. Hay una curva fuerte al inicio. Pero es porque nunca se enfrentaron a un nivel de tecnología de esa magnitud. Pero ¿sabes qué? Demoran como entre 1 a 2 semanas en lidiar con eso. Es como algo nuevo. Es como cuando uno está acostumbrado a aprender programación procedural y de pronto te enseñan funcional. Al inicio pues, pero después corres nada más. La configuración de la plataforma no es trivial, pero en todo ese proceso que inviertes en levantar la plataforma hasta que lo logras armar, es como cuando te subes el Huascarán
Y los que han ido para el Camino Inca, yo hoy tuve la oportunidad del Camino Inca, el primer Abra, cuando uno sube el primer Abra y logras llegar a la cima, gritan, tiran las mochilas, se abrazan porque llegamos a la cima. Es como eureka, lo logré, o sea, tanta tecnología y veo cómo funciona y todo tan coordinado y sale, y se sienten tan felices que dicen, profe, lo logramos. Fueron semanas muy oscuras a veces, pero lo logramos.